hace referencia a la inflamación del intestino grueso, al colon, y ulcerosa porque esta inflamación también va a ir acompañada de erosiones o de úlceras que se van a traducir en diarrea con sangre, con moco y dolor abdominal, entre los síntomas más importantes. Esta enfermedad, la colitis ulcerosa, al igual que la enfermedad de Crohn, están clasificadas entre las enfermedades inflamatorias más importantes. Sin embargo, la colitis ulcerosa es la más frecuente de estas dos. ¿Cuál es el curso de esta enfermedad? Esta enfermedad se va a presentar generalmente en brotes y remisiones. Brotes quiere decir que la enfermedad está activa y que la persona o el paciente va a tener los síntomas o las molestias, y remisión, estamos hablando que va a estar un periodo en que el paciente no va a tener ningún síntoma. Por supuesto que los brotes y las remisiones varían de una persona a otra, tanto en tiempo como en severidad. Adicional a esto, quiero comentarles que existen dos picos de frecuencia que se presentan en las edades de los pacientes. Hay un pico en el cual se presentan los pacientes de entre 15 a 30 años y otros pacientes que desarrollan la enfermedad de los 50 años a los 70 años. Ahora bien, también tenemos una clasificación. La colitis ulcerosa se puede clasificar básicamente de dos formas. De acuerdo a la severidad de sus síntomas, puede ser leve, moderada o severa. Y también se puede clasificar según la extensión en la afectación al intestino. Esta enfermedad inflamatoria afecta única y exclusivamente al colon. No es como la enfermedad de Crohn, que puede afectar desde la boca al ano. Y normalmente se afecta el colon y el recto. Empieza principalmente en el recto y va a ir ascendiendo o se va a ir extendiendo en, digamos, la longitud del intestino. Cuando afecta simplemente el recto, se va a llamar una colitis del recto. Cuando afecta también el sigma, se va a llamar una colitis del recto sigma o una rectosigmoiditis. Y si afecta un poquito más allá, como es colon descendente, colon transverso, se va a llamar una colitis extensa, para terminar en lo más grave, que es una pancolitis ulcerosa, en la cual se va a afectar la totalidad del intestino. Normalmente la inflamación y la afectación de las úlceras va a llegar únicamente a las capas superficiales del intestino, como es la mucosa y la submucosa. Es muy raro que esta inflamación pueda llegar incluso hasta la capa muscular, pero existen algunas personas, algunos pacientes que pues obviamente se afectan de forma tan severa que puede llegar a afectar también la capa muscular del intestino. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los decíamos al inicio. Como es una inflamación, el paciente normalmente va a tener un dolor abdominal importante. Casi siempre se va a iniciar o va a estar característico localizado en el lado izquierdo, no en el lado derecho como lo suele hacer una apendicitis, es del lado izquierdo. Por supuesto, la intensidad también va a depender de qué tan severa es esa inflamación. Y además de eso, se va a presentar con diarreas sanguinolentas que muchas veces van acompañadas de moco o de secreción mucosa de pus, y también en algunos pacientes se puede presentar fiebre porque existe un mecanismo inmunológico que está defendiéndonos de esta inflamación, para terminar con anemia, por ejemplo, anemia ferropénica, que es una anemia en la cual existe una pérdida de hierro por estas evacuaciones sanguinolentas, si los episodios o los brotes son muy continuos o muy seguidos. Recordemos que el colon tiene varias funciones y una de ellas es el de reabsorber el agua para no producir diarrea. Cuando existe una inflamación muy fuerte, pues obviamente el intestino no puede trabajar bien y no se reabsorbe de forma adecuada el agua, por lo cual aumenta esa posibilidad de tener diarrea. Además, también existe un aumento del peristaltismo, es decir, de los movimientos intestinales, que van a hacer que el paciente tenga una urgencia de ir al baño, y muchas veces después de ir a defecar se va a quedar con una sensación de querer seguir yendo, a lo que nosotros le conocemos como tenesmo rectal. Entonces es importante decirles que estos son unos síntomas que el paciente puede presentar. Pero ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? ¿Qué es lo que produce una colitis ulcerosa? Si bien todavía no hay una causa
concreta que produzca esta enfermedad, se sabe que existen factores genéticos y factores ambientales que cuando coinciden o cuando se dan ambos van a detonar un mecanismo o van a desencadenar un mecanismo inmunológico, quiere decir de nuestras defensas o las defensas del paciente, que finalmente van a dar esta inflamación. Factores genéticos, porque sabemos que existe cierta agregación familiar, es decir, muchos miembros de las familias pueden padecer esta misma enfermedad. Factores ambientales, como cuáles, por ejemplo, una dieta altísima en grasas, el estrés, infecciones bacterianas o parasitarias, o incluso virales, y también el consumo de antiinflamatorios no esteroideos como puede ser ibuprofeno, diclofenaco, aspirina, de forma muy continua, pueden, asociado a los factores genéticos, desencadenar esta respuesta inmunológica que yo les comentaba. ¿A qué nos referimos con una respuesta inmunológica? Va a haber un error en cuanto a la señalización que están mandando nuestras defensas hacia nuestras propias células. Entonces, ¿qué pasa? Que ese equilibrio que existe entre las células de nuestro intestino, entre la microbiota y entre nuestras defensas, se pierde. Existe ese desequilibrio, lo que va a hacer que nuestras células de defensa ataquen algunas proteínas de nuestras bacterias y también ataque a los neutrófilos, que son células de defensa. Y entonces aquí es donde se va a dar toda esta cadena, llamémoslo así, de inflamación. Muy bien, entonces, ¿qué otros síntomas o qué otras consecuencias podemos tener de tener una colitis ulcerosa o de los pacientes que tienen colitis ulcerosa? Recuerden que ya mencionamos fiebre, dolor abdominal, diarrea sanguinolenta, la anemia ferropénica por pérdida de hierro, la deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico, ya lo mencionábamos, pero existen algunas consecuencias un poquito más graves, como pueden ser que tantos brotes a repetición produzcan en nuestro intestino tejido que se está cicatrizando y que se va a convertir en un futuro en pseudopólipos. Además de eso, esos pseudopólipos, cuando van sanando, van a provocar una estrechez o una estenosis en el intestino que obviamente habrá que tratar muchas veces con cirugía. Consecuencias también como hemorragias gastrointestinales severas, como por ejemplo también un megacolon tóxico, que es una gran consecuencia, una consecuencia muy grave, en la cual el colon se paraliza y que produce un dolor abdominal muy importante que requiere, digamos, un tratamiento urgente, porque se puede morir la persona por una peritonitis o por una perforación. Y pues obviamente todos estos síntomas son síntomas extremos, pero se los menciono porque pueden ser una de las consecuencias, digamos, a manera de darles un signo de alarma para ustedes. Además de eso, hay algunos síntomas extradigestivos que suelen acompañar a la colitis ulcerosa por el mismo mecanismo inmunológico, es decir, de las defensas que yo les había mencionado. ¿Y qué es lo que puede producirse que no es intestinal? Bueno, los pacientes que padecen colitis ulcerosa en un 30% también van a presentar síntomas artrálgicos, es decir, dolor de articulaciones, artralgias que pueden desencadenar también en una artritis. También pueden producir problemas oculares como la uveitis, pueden producir problemas dermatológicos como el eritema nodoso, e incluso pueden producir algunos otros síntomas como puede ser la colangitis esclerosante primaria, que puede terminar en un cáncer también de las vías biliares que se conoce como colangiocarcinoma. Además, pues estos pacientes que tienen brotes también a repetición tienen un gran riesgo de padecer de cáncer de colon o adenocarcinoma del colon. Por tanto, es muy importante que estos pacientes se hagan sus chequeos de forma más habitual que las personas pues que obviamente no tienen esta enfermedad. Además de eso, quiero comentarles que hay algunas formas de diagnosticar esta enfermedad. Lógicamente, hay que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico para determinar dónde está el dolor y pues para saber los antecedentes del paciente, pero también existen algunos exámenes que podemos realizarle al paciente para saber si existe o no la posibilidad de tener esta enfermedad. Nosotros buscamos en el laboratorio algunos marcadores de inflamación, como puede ser la PCR, como puede ser la velocidad de sedimentación, como puede ser la ferritina, y algunos anticuerpos específicos inmunológicos que se conocen como PEANCA. Todos estos exámenes el gastroenterólogo de confianza los conoce y los sabe y se los va a solicitar si lo cree necesario. Adicional, pues también se puede echar de mano de algún examen
de imagen, como puede ser un enema radiopaco, como puede ser una radiografía de abdomen, como puede ser una resonancia, pero es muy importante decirles que el diagnóstico total, el diagnóstico perfecto se va a dar a través de una colonoscopía. Ustedes recordarán ya en lives anteriores que hemos hablado que la endoscopía no es más que la introducción de un tubo flexible a través de un orificio. En este caso, si estamos hablando de una colonoscopía, lo que vamos a hacer es introducir el endoscopio a través del ano y revisar el colon. Con esto podemos nosotros ver las lesiones, esas úlceras que yo les comentaba, que normalmente suelen afectar prácticamente toda esa zona, toda la mucosa, y casi nunca hay zonas que estén sanas entre estas úlceras. Además, se pueden tomar biopsias, que son pequeñas bocaditos que vamos a tomar del tejido y que podemos mandar al patólogo para que nos confirme el diagnóstico de una colitis ulcerosa. Así que recuerden que la colonoscopía es el método diagnóstico de oro para poder diagnosticar una colitis ulcerosa. Finalmente, ¿cuál es el tratamiento entonces? Si ya tenemos los síntomas, tenemos la clínica, tenemos laboratorios que nos están apoyando, incluso la colonoscopía que nos dice que sí, efectivamente es una colitis ulcerosa, pues existen algunos tratamientos que nosotros podemos utilizar. Entre ellos, pues además de tener una dieta, porque existe una dieta específica recomendada para los pacientes de colitis ulcerosa, tenemos algunos medicamentos en los cuales lo que se trata es más que todo modular esa inflamación de la colitis